welcome to today's webinar. I see Muy that bienvenidos a este webinario de hoy. Veo que ya tenemos 70 participantes y vamos a más. Voy a esperar unos minutos a que se vayan sumando más personas. great to see so many people with us. Qué alegría ver a tantas personas con nosotros. Good afternoon. Yes, please. Buenas tardes. Please write in the chat box. Escriban en el chat si quieren saludar. Sería bonito irlo viendo. Vamos a esperar unos minutos hasta que vayan llegando todos. Okay, great. It's really nice to Muy see so bien. many people joining. Qué gusto ver a tantísimas personas tan animadas escribiendo en el chat, diciéndonos de dónde vienen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Numbers are still growing. Veo que siguen creciendo el número de participantes. Leave it one more minute Voy a esperar to entonces un minuto make sure más everyone's para asegurarme de que todos han podido llegar. fantastic. We're almost at 150 participants. That's really great. Fantástico, casi 150 participantes. Así que creo que voy a empezar ya con este webinario. Voy a empezar diciendo hola a todos, bienvenidos a este webinario con el título Establecimiento e implementación de un sistema nacional de monitoreo forestal sostenible. Gracias de nuevo por venir. Como saben, el webinario de hoy forma parte de este curso online en directo Bosques y Transparencia al amparo del Acuerdo del Tratado de París. Este webinario es parte del módulo que es el primero de 2 webinarios. Así que muy bien por haber llegado tan lejos a todos ustedes. Es un gusto verles y estamos entusiasmados de poder seguir interactuando con ustedes. En este webinario vamos a hablar hoy de los sistemas de monitoreo nacionales forestales, del proceso para establecer uno y de los efectos y usos que puede tener para un país. La sesión se va a celebrar hoy en inglés con interpretación simultánea al español y al francés. Pueden ustedes escoger el canal español o francés con el botón que verán en la barra de menú inferior de su pantalla con un globo que dice interpretación. Si quieren escuchar el webinario, sigue en español la oradora. En la ventana de Zoom hay una opción de un canal para seguir el webinario de forma simultánea en español and in French. Si vous voulez écouter ce webinaire en français, en bas de la fenêtre Zoom, il y a une option de canal pour suivre le webinaire simultanément en français. Thank you. Muchas gracias. Habrá 3 presentaciones en la jornada de hoy, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas de 25 minutos, donde lo que queremos es que hablen ustedes. En total, la sesión va a durar 1 hora y media.
Unas breves palabras más sobre el formato de Zoom. Los micrófonos que tienen están silenciados para que podamos minimizar los problemas de audio. Hay tantas personas hoy aquí, 163 ya. The whole point of the session is about interacting with you. Pero en cualquier caso, la idea de la sesión es que podamos interactuar. Queremos darles la oportunidad de formular preguntas a los expertos que han trabajado con nosotros durante la última semana, así que no duden en pedir la palabra, en hacer sus preguntas en el chat cada vez que deseen preguntar alguna cosa. Ya pueden ver ustedes que pueden levantar la mano virtual si lo desean y poner la pregunta también en el chat. Verán que tenemos una casilla de preguntas y respuestas. Ya son ustedes muy activos en el chat. Hoy tengo con nosotros a Natalie y Alexandra que me van a ayudar a escoger las mejores preguntas para los oradores, y para que todo esto sea más fácil y que todo el mundo reciba una respuesta, les rogamos por favor que las mantengan en la casilla de preguntas y respuestas y que dejen el chat por si tienen problemas que quieran plantear o si quieren simplemente decir hola. Así que las preguntas y respuestas, recuérdenlo, en la casilla correspondiente que verán en la barra menú. Eso nos va a ayudar. Por último, quería decir también que el webinario se va a grabar, se está grabando y vamos a compartir la grabación con ustedes en nuestra plataforma. Permítanme presentarme. Yo creo que ya me conocen del curso que llevamos haciendo en las últimas semanas. Soy Emily Donegan y trabajo en el equipo de monitoreo forestal nacional en la FAO y voy a ser su moderadora en la sesión de hoy. Veo que algunos de ustedes ya han hecho este curso, ya se han presentado. Pueden ustedes presentarse en el chat, algunos ya lo han hecho para que sepamos quién nos acompaña. Y sin más dilación, me gustaría también presentarles a nuestro primer orador de hoy, David Morales. David es funcionario forestal en la FAO, experto y en monitoreo forestal nacional, y es el autor líder de la guía voluntaria de monitoreo forestal nacional que han podido ustedes estudiar durante este curso. Estamos encantados de tenerlo. Muchas gracias por acudir hoy, David. Gracias, Emily. Buenos días y buenas tardes, en función de dónde se encuentren. Estoy encantado de estar hoy aquí con ustedes. En esta presentación voy a hablar sobre las directrices voluntarias de la FAO sobre el monitoreo y espero que mi charla complemente la información que aprendieron durante el módulo en línea. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para hablar de las directrices, en primer lugar, hablemos del papel de un sistema nacional de monitoreo forestal. Normalmente, este Sistema Nacional de Monitoreo Forestal se relaciona con datos e información sobre los recursos forestales de un país, donde esta información es utilizada por los encargados de formular políticas y tomar decisiones. Más recientemente, está cobrando más relevancia en el contexto de los informes nacionales e internacionales, como por ejemplo en la evolución mundial de los bosques de la FAO, la CMNUCC, el CDB, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Sin embargo, un sistema de monitoreo nacional de bosques es más que eso. Hay algunos otros usos que pueden ser, por ejemplo, la evaluación de impacto de amenazas naturales, cuando hay huracanes, terremotos, deslizamientos de tierra, sequías, etc. Luego podemos tener también una planificación del desarrollo sostenible. En el momento, por ejemplo, en el que se quiere construir una infraestructura, en la gestión de la ordenación territorial, la ordenación de cuencas hidrográficas, entre otros. Por ejemplo, en el caso de que se produzcan incendios forestales, para el monitoreo y el control de los mismos. En la tributación también. Hay algunas personas que no quieren hablar de eso, pero nos guste o no, esa información también puede ser muy útil para propuestas de impuestos. Y, por supuesto, luego pues hay otros usos diferentes. Hay otra cuestión interesante y compleja para un sistema nacional de monitoreo forestal, que es la siguiente. ¿Qué se requiere y se espera a nivel nacional e internacional de este sistema? Pues normalmente la gente tiende a pensar que cuando promovemos un sistema nacional de monitoreo forestal deberíamos centrarnos en datos e información que sean fiables y transparentes.
La siguiente diapositiva y la siguiente. Por supuesto, al final, lo que hace falta es que para tener esto, lo importante es tener en marcha ese sistema. Es importante que el país pueda abordar todos los procesos y que no dependa de partes externas para ponerlo en marcha. Los marcos legales y políticos sin duda son importantísimos. Tenemos que tener bien definido lo que queremos tener y cómo puede implementarse todo eso. Es algo que es importante en la actualidad, a lo que se le da cada vez más importancia, es que se tiene que tener una visión a gran escala. Hoy casi es imposible hablar de bosques sin tener en cuenta una visión a largo plazo y a gran escala, porque hay demasiadas interrelaciones entre los bosques y otros usos de la tierra y no podemos evaluar los bosques sin tener lo demás en cuenta. Hoy en día, temas como, por ejemplo, los árboles fuera del bosque, los árboles en áreas urbanas, la fragmentación forestal, los sistemas agroforestales, la restauración del paisaje, todo esto está adquiriendo más relevancia y debemos tenerlos en cuenta. Además, para ser sostenibles a largo plazo, es preciso institucionalizarse y contar con los recursos humanos y financieros disponibles para la implementación del mismo. El monitoreo forestal debe tener un enfoque flexible porque es un proceso en evolución y debe tener una colaboración clara con la infraestructura de investigación, así como con el desarrollo de capacidades. Además, también tiene que ser inclusivo el proceso con un proceso de discusión participativo y en colaboración e intercambio a nivel internacional. También tiene que estar integrado y ser coherente con otras fuentes de información y debe ser flexible, incluida la rentabilidad. Debe contar con una política de intercambio de datos e información que esté bien definida y debe promover la credibilidad a través de la transparencia y la calidad. Como pueden ver ustedes, estos son los 14 principios promovidos en las guías voluntarias, directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional de la FAO. Estos principios fueron muy debatidos durante las diferentes consultas que se produjeron en las diferentes comisiones de la FAO. Y la idea de estos principios es que garanticen que sean datos confiables y transparentes. Unos datos e información que sean sostenibles en el largo plazo. Estos principios son la base de los diferentes elementos y de las mejores prácticas sugeridas en las directrices voluntarias sobre el seguimiento forestal nacional. Próxima diapositiva, por favor. Puedo decir que la FAO cuenta con una larga trayectoria relacionada con el monitoreo forestal. Por ejemplo, en el año 71, en 1971, hubo un hito en este campo cuando se publica el libro de Bertram Hussey con el título Planificación de un inventario forestal. Desde entonces, ha habido contribuciones adicionales que han venido complementando y actualizando esta publicación. En el año 2017, también podemos mencionar que hubo un segundo hito en el monitoreo forestal nacional con la publicación de las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional. Con este documento ahora la FAO ofrece las directrices para establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. Próxima diapositiva. Las directrices voluntarias de la FAO sobre monitoreo forestal nacional las pidieron los países en el año 2012 y se aprobaron en el año 2016. Fueron publicadas en 6 idiomas. El objetivo de las directrices voluntarias estriba en asesorar a los sistemas nacionales. Las directrices tienen por objetivo ser una referencia técnica para órganos gubernamentales a cargo del monitoreo forestal, para instituciones educativas y de investigación, para los sectores público y privado, así como para los miembros de la sociedad civil que se preocupen por los bosques. En las directrices de la FAO
Un sistema nacional de monitoreo forestal se define como aquel sistema que comprende a las personas, instituciones y recursos que implementan el monitoreo forestal nacional a nivel de país en colaboración con otras partes interesadas, liderado por un órgano rector responsable de su conceptualización, planificación y ejecución, siempre dentro de un mandato que sea claro y esté bien definido, basándose en los principios y elementos introducidos en las directrices. Las directrices plantean los 14 principios definidos antes y algunos me preguntan por qué 14, por qué no 7 o 10 o más. Y como ya dije antes, tuvimos un debate larguísimo. Necesitamos 2 años y mucha experiencia técnica, muchas consultas a expertos con la academia, coordinadores de inventarios forestales nacionales, coordinadores en diferentes países y latitudes, políticos, etcétera. Y al final, a lo que llegamos fue a esos 14 principios que hemos agrupado en 5 diferentes categorías: la gobernanza, el alcance, el diseño, los datos y los principios generales. Cada principio tiene que ver con diferentes elementos propuestos y constituyen las bases de la definición de las directrices. Sin unos principios claramente definidos no fue posible definir las pautas técnicas, así como cuáles iban a ser las buenas prácticas. Los principios nos proporcionan un marco de referencia de las directrices, como ya les he mencionado, y los elementos que contienen se agrupan en 3 pilares diferentes. Lo pueden ver aquí en la diapositiva. Están interrelacionados entre sí, pero no cuentan con un orden jerárquico. Estos 3 grupos de elementos son los siguientes: los elementos fundamentales, que nos proporcionan los alineamientos estratégicos y políticos, y aquí podemos encontrar buenas prácticas sobre institucionalización, el desarrollo de capacidades y asociaciones nacionales, el fortalecimiento de la investigación y las instituciones de investigación. Luego hay un segundo grupo, que es el de los elementos estratégicos, que se refieren al manejo y a la organización de un monitoreo forestal nacional. Aquí incluimos la definición del mandato, la identificación de las necesidades de información, la participación de las partes interesadas, la comunicación y la difusión, la gestión y el archivo de datos, así como la evaluación de impacto. Y luego hay un tercer pilar, que es el de los elementos operacionales, que incluyen los lineamientos para la preparación de la recolección y manejo de datos, el diseño estadístico y operacional, el manejo de datos, análisis, la documentación y el reporte. Como pueden ver en la figura, en el cuadro, un sistema nacional de monitoreo forestal es algo bastante complejo y no tiene que ver solo con la recopilación y el análisis de los datos. Se resumen las buenas prácticas compiladas por expertos en diferentes especialidades, como por ejemplo el área legal, la informática, la forestal, el uso del suelo, la administración de empresas, el periodismo, la teledetección, sociólogos, género, entre muchos otros. Y en la larga historia, la larga trayectoria, o la que yo tengo al menos en la FAO y otros socios que apoyan a los miembros y países en este campo, en todo esto se apoya. Por eso las directrices son una excelente referencia para establecer e implementar un sistema nacional de monitoreo forestal. Las directrices son una recopilación de buenas prácticas y proporcionan al usuario algunas sugerencias y consejos. No son obligatorias y cada país es libre de utilizarlas o no. Con las directrices lo que intentamos es identificar un sistema nacional de monitoreo forestal hipotético que sea basado en historias de éxito y en las lecciones aprendidas. Las directrices no brindan información muy específica en términos prácticos. Además, en la mayor parte de los casos hay publicaciones adicionales que dan detalles en mayor profundidad y las directrices proveen consejo en algunos puntos importantes a considerar. Por ejemplo, si está usted recopilando datos, pues tiene que tener en marcha una buena infraestructura de repositorio. Si lo que quiere es configurar un sistema nacional de monitoreo forestal, necesita un mandato que sea claro. Algunos de ellos parecen ser simples y muy básicos.
Sin embargo, no tomarlos en consideración podría afectar al desarrollo y a la implementación de ese Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Cada elemento, como vemos en el ejemplo de esta diapositiva, el que vemos aquí es el elemento 4.1, el del mandato, cuenta con un número para su identificación. ¿Lo ven aquí? Después hay una breve descripción del elemento y luego están las directrices o buenas prácticas para cada elemento. Repito, las directrices son buenas prácticas que hemos ido definiendo durante las rondas de consultas que hubo. Vamos a la siguiente diapositiva. El uso de las directrices es fácil y, sin embargo, pues puede llevar tiempo y requerirá un equipo multidisciplinario para la evaluación de las mismas. Para facilitar la aplicación y la evaluación de las directrices voluntarias en cada país, la FAO ha desarrollado la herramienta de evaluación de las directrices voluntarias y yo ahora no voy a entrar en los detalles de la misma porque será el tema de la próxima charla, pero lo que sí que quiero es concluir mi intervención diciendo que las directrices están ahí y que han sido utilizadas por varios países ya. Utilícenlas, aprovéchenlas, son fáciles de usar y además son gratuitas. Es algo muy importante. Las hemos compilado para facilitar el trabajo de los países miembros en la implementación de los sistemas nacionales de monitoreo forestal y esperamos que los países puedan usarlos. Muchas gracias a todos por su atención y ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente presentación. David, really nice to hear a little bit about the background of Muchísimas gracias, David. Está muy bien poder escuchar un poquito más sobre esa herramienta y las directrices. Y seguro que a los participantes del curso pues, les ha ido muy bien escuchar todo este resumen. No sé si tienen algún tipo de preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y si quieren también presentarse en esas chat y también pueden decir a quién dirigen la pregunta. Como David acaba de comentar, ahora va a tener lugar una presentación por parte de Carla Ramírez, que es experta en inventario forestal, en la Dirección de Forestal de la FAO, y lleva 20 años de experiencia apoyando el trabajo en los países de Latinoamérica y Centroamérica en los sistemas de monitoreo forestal. También es la que ha escrito un libro llamado de inventarios forestales que se va a publicar en diciembre en inglés y en español con la experiencia de 21 países en Latinoamérica y el Caribe. Y los inventarios, ella va a compartir sus experiencias en ese libro. Gracias, Emily, y buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando mucho. Y muchísimas gracias por participar en nuestro webinario de hoy y también por participar en ese curso online, ese MOOC sobre la transparencia. He ido siguiendo las discusiones en los foros y he aprendido muchísimo sobre los sistemas de monitoreo forestal en los distintos países. Hoy les voy a mostrar cómo poder valorar de un modo rápido y muy útil las fortalezas y las debilidades que pueden existir en un país utilizando la herramienta de evaluación. Siguiente diapositiva. Quisiera presentarles la herramienta de monitoreo, de evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Es una herramienta del proyecto CEBIT. Consiste en un fichero Excel que está a disposición, es gratuito en Internet. Se puede descargar directamente de la lección número 2 del curso de la FAO en la web o bien en la web del proyecto CEBIT Forest. Viene acompañado de una guía y un documento que explica cómo utilizar la herramienta y también describe la metodología tanto del archivo Excel como de los otros documentos y está disponible en inglés, francés y español. Siguiente. Como ya ha comentado David en su presentación, la herramienta se basa en las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional, junto con recursos y materiales del Red Compass de la Iniciativa Mundial de Observación de Bosques
y también incorpora las experiencias y las lecciones de la FAO en cuanto al monitoreo forestal en distintos contextos nacionales. La herramienta se desarrolló con el objetivo de identificar las necesidades, las brechas y las debilidades asociados con el diseño y la aplicación de un sistema nacional de monitoreo forestal. También permite hacer un seguimiento sobre ese sistema nacional de monitoreo forestal. También permite guiar el desarrollo del plan de trabajo de implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal junto con socios y otras partes interesadas. Además, nos permite realizar unas actualizaciones periódicas del sistema porque aparecen nueva información o porque puedan surgir nuevas prioridades institucionales o bien porque ha habido cambios a nivel tecnológico. Y finalmente decir que esperemos que al utilizar esta herramienta les resulte más fácil comprender las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional y que puedan aplicarlas con éxito en la práctica. La herramienta tiene como objetivo ayudar a los países a evaluar el estado y el avance realizado en sus sistemas nacionales de monitoreo forestal. Y la evaluación se lleva a cabo en 3 temas complementarios. Por una parte, arreglos institucionales, por otra parte, la medición y la estimación y los informes o reportes y verificación. Estos elementos son parte de nuestra herramienta y nos permite ver qué relación hay entre las guías voluntarias y los recursos que tenemos a nivel de GFOI que están relacionados con el Red Compass y también el marco MRV-MTR. Nos va a permitir crear informes sobre esos diagnósticos y también es una forma de los arreglos institucionales, ver si son realmente fuertes y funcionales. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación con esta herramienta? Utilizamos una escala que va de 0 a 3, en la cual los usuarios pueden seleccionar de un desplegable el número adecuado y luego pueden usar las pautas enumeradas en la herramienta en función de la información, experiencia o conocimientos del país. Por ejemplo, si una directriz se le valora como 0, quiere decir que no ha desarrollado el país ninguna acción para aplicar esta directriz y hace falta considerarla prioritaria. Si tiene un valor de 1 o 2, quiere decir que el país ha tomado conciencia para aplicar esa directriz y, sin embargo, hace falta más apoyo técnico. Siguiente. ¿Quiénes son los usuarios potenciales de esta herramienta? Pues lo puede utilizar cualquiera que participe en el monitoreo forestal a nivel nacional. En concreto, lo pueden usar organismos gubernamentales en el ámbito de la investigación, las instituciones, el sector público y privado y también miembros de la sociedad civil y cualquier otra parte interesada, amén de los investigadores, como no. En este momento se ha utilizado la herramienta en 6 países piloto en Asia, África, América Latina y Caribe, pero también en algunos países como México y Liberia lo están utilizando y están muy contentos. Y es un placer hoy contar con el representante de Costa Rica que nos va a presentar los resultados obtenidos de su evaluación. Todos los países que han realizado este ejercicio y han evaluado sus sistemas nacionales han utilizado un proceso participatorio en la evaluación que ha tenido en cuenta a todos los actores claves. Lo importante es detectar las carencias para fortalecer la estrategia nacional. Esta herramienta
También se recomienda utilizarla para recopilar nuevas necesidades que pueda haber para los sistemas nacionales, como ya se mencionó en la revisión de sistemas, esta publicación sobre restauración de bosques y paisajes, el ONU-RED. Ahí aparecen los links de la publicación en inglés y en español y las copiaremos también al chat. Y la última diapositiva. Me gustaría animarles a todos los que quieren aprender a utilizar esta herramienta, que accedan a esta información disponible online. Tienen ahí la herramienta de evaluación, pueden leer la nota informativa y pueden valorar la capacidad que tienen sus propios sistemas nacionales. Y también quiero dar las gracias a mis colegas que han estado ayudando, trabajando en este proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carla. Y ahora animamos a los participantes a acceder a utilizar esa herramienta si no lo han hecho ya. Pondremos el link en el chat y lo pueden utilizar para evaluar a sus países u otro país que les pueda interesar. Evaluar los sistemas nacionales, como no. Y también es muy útil incluso para valorar los sistemas de monitoreo forestal en general. Y también tenemos muchas ganas de que nos hagan saber qué les ha parecido esta herramienta. Ahora quisiera lanzar rápidamente una encuesta con 4 preguntas que aparecen en pantalla. Espero que lo vean ahí. Y vamos a ver los resultados. La primera pregunta es, ¿su país ha establecido un sistema nacional de monitoreo forestal? Bueno, veo que ya han empezado a votar las personas, está muy bien. Así que por favor, escojan sus respuestas. Sí, sí, pero desafiante, no, pero planeado, todavía no, o no lo sé. La segunda pregunta es ¿cuál es el objetivo de los datos producidos por el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en su país? Aquí las opciones son políticas forestales y programas, investigación internacional, informes nacionales, informes internacionales, todos los objetivos, todos los anteriores, o no sabe, no contesta. Veo que todos van contestando muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los principales desafíos de los sistemas nacionales de monitoreo forestal en sus países? ¿Cuáles son los mayores retos en su país? La calidad de los datos, la falta de capacidad institucional, la falta de recursos financieros, quizás tengan dificultades o desafíos técnicos, todos los anteriores, o quizás no lo saben. Y por último, la pregunta número 4, ¿cuáles son los ámbitos más críticos de sus sistemas nacionales de monitoreo forestal? Y tenemos una serie de categorías, utilizando, como no, la herramienta de evaluación que nos acaba de presentar Carla. Por una parte tenemos los acuerdos institucionales, la medición y las estimas, los informes de verificación, o bien no lo sé. Bueno, voy viendo la tasa de respuestas. Ya tenemos una tasa de respuesta de un 35%, así que por favor, los que todavía no hayan contestado, vayan contestando. Vemos que ya va llegando un 50% la participación, con lo cual le damos a dar un poquito más de tiempo para que todos puedan opinar. Bueno, ya empezamos a ver algunos patrones y los veremos más a fondo ahora cuando tengamos los resultados. Bueno, quizás haga una cuenta atrás de 10 segundos para ver si con un poco de suerte llegamos a que el 100% contesten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bueno, hemos llegado al 70%, que creo que está muy bien. Y ya quizás podamos pasar a compartir los resultados de la encuesta. Gracias a todos los que hayan contestado. Vamos ahora a ver
¿Qué ha salido? La primera pregunta, ¿su país ha establecido un sistema nacional de monitoreo forestal? Pues anima mucho ver que el 39% de ustedes han dicho que sí y el 18% han dicho que sí, pero todavía existen desafíos. El 8% ha contestado que no, 14% aún no y el 21% que no lo sabe. Con lo cual eso es muy interesante. La mayoría de ustedes ya cuentan con un sistema nacional de monitoreo forestal. Eso está muy bien. La pregunta número 2 era sobre el objetivo del SNMF. Ya vemos que hay dos respuestas que han obtenido 29% de las respuestas. Una es el de las políticas forestales y programas forestales y el segundo es el de todas las anteriores, que incluye tanto las políticas forestales, la investigación internacional, los informes nacionales y el informe internacional. Y como ha dicho David, la verdad es que es un ámbito multinivel. La siguiente pregunta sobre los principales desafíos del SNMF de su país. Y aquí vemos que hay bastante reparto equitativo entre los distintos opciones. Vemos falta de recursos financieros o todos los anteriores en primer lugar, pero muchos han dicho que la falta de datos de calidad es un problema, la falta de capacidad institucional también, pero recursos financieros como no es el que se lleva un poco la cabecera aquí. Y luego hay también desafíos técnicos, 21%. Y eso es curioso porque sí, el tema financiero es un problema, pero está bastante repartido en todos los otros ámbitos ahí. Y luego ya la pregunta número 4. ¿Cuál cree que es el ámbito más crítico de la herramienta de evaluación del SNMF? Tenemos distintas categorías. Aquí las medidas y las estimas es de 1/3 más o menos, pero también está bastante repartido en este caso. Tanto los arreglos institucionales y los informes y verificación tienen sus retos. Con lo cual, creo que puedo pasar ya a dejar de compartir. Han sido muy interesantes los resultados. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen algún comentario sobre los resultados, pueden ponerlos en el chat. Estaremos encantados de saber qué es lo que opinan. Y ahora ya podemos pasar a nuestra última presentación. Vamos a escuchar a una persona que tiene conocimientos de primera mano de la creación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Es el director del Centro de Información Medioambiental de Costa Rica, Rafael Monge, y está trabajando en el SNMF de Costa Rica, que se llama Simocute. Un placer contar de nuevo con usted hoy. Adelante. Muchas gracias, Emily. Espero que me oiga bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si funciona. Ahí lo tenemos. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en la tercera edición de la reunión sobre el sector forestal y la transparencia online bajo el Acuerdo de París. Como dije, soy Rafael Monge, trabajo en el Centro Nacional de Medioambiental, Información Geomedioambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. En primer lugar, quiero dar las gracias a la FAO por todo el apoyo que ha brindado a Costa Rica a la hora de desarrollar nuestro Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Ha sido fundamental para nosotros y es estupendo poder trabajar juntos y aprovechar esta oportunidad también para llegar a otros compañeros en todo el mundo. Gracias también por preparar esas directrices, es realmente un valor añadido para los distintos SNMFs de todo el mundo y por supuesto para nosotros en Costa Rica, no iba a ser menos. Bueno, como no tengo mucho tiempo ahora para hablar con ustedes, pero si quieren más
información o preguntas después, pueden escribirme a mi cuenta de Twitter o directamente por correo electrónico. Para nosotros este año es un año muy importante porque celebramos los 200 años de la independencia de Costa Rica, junto con otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador y Nicaragua. Obviamente hubiéramos preferido poder celebrarlo sin que estuviéramos inmersos en una pandemia global, pero la verdad es que nos enorgullecemos mucho de ello. El mundo ha cambiado muchísimo en estos últimos 200 años, la forma que vivimos y cómo se organiza la economía era muy distinto. Entonces, el cambio climático no era un problema. En Costa Rica hemos crecido como país y hemos conseguido un desarrollo sostenible que es parte de nuestro ADN. Costa Rica ha construido una marca de país verde que se centra en la reforestación, en la conservación, en nuestros parques naturales y en las zonas de fauna salvaje protegida. Y eso ha sido muy importante para nosotros como motor económico de crecimiento y fuente de riqueza para los costarricenses. Y gracias a todo ello hemos podido independizarnos de los combustibles fósiles para producir la electricidad que consumimos. En este momento, el 60% de nuestro país tiene cobertura forestal y desde 2014 empezó a usar un sumidero de CO2 y disminuyendo hasta 500 millones de toneladas de CO2 en el 2014. Luego hay toda una serie de desafíos que tienen que ver con la sostenibilidad. En Costa Rica la deforestación asciende a 17.000 hectáreas por año y eso se produce de forma dispersa en territorios relativamente pequeños, haciendo que estimarlo de forma precisa sea un desafío. Además, tememos que esta estadística haya aumentado por los efectos de la pandemia y la necesidad de recursos, sobre todo en las zonas rurales. Con el fin de hacer frente a estos desafíos, al igual que muchos otros países, Costa Rica tradicionalmente ha hecho un control y seguimiento, un monitoreo y gestión de sus bosques, biodiversidad y tierras agrícolas de forma separada. Sin embargo, su fuerte interdependencia ha manifestado la necesidad de que haya una forma más completa de monitoreo, reconociendo la necesidad de armonizar la tierra y los recursos, la gestión de los mismos en Costa Rica. Hemos establecido un sistema de monitoreo que llamamos Simocude. Simocude es un sistema de monitoreo a escala nacional global que produce información coherente sobre la extensión actual y los cambios que se producen en los usos forestales, agrícolas y otros usos del suelo, así como los ecosistemas. Hay varios subsistemas que se integran de forma armoniosa y eso nos produce toda una serie de datos para dar información que permita una toma de decisiones informada y para apoyar también el desarrollo y la aplicación de políticas de gestión de suelo que sean racionales. Los datos de apoyo de toda una variedad de iniciativas internacionales y nacionales como la Red Nacional REDD+, la de reducción de emisiones a partir de la deforestación y la degradación de los bosques, el Plan de Descarbonización Nacional y el Plan de Adaptación Climática Nacional. Se trata de un sistema integrado de sistemas que se fundó con 3 procesos interrelacionados, a saber, la clasificación, que responde a la pregunta de qué, el mapeo, que se refiere a la cuestión de dónde, y un inventario que tiene que ver con registros que nos dice cuánto. El proceso de clasificación da sistemas de clasificación del uso del suelo, de la cobertura del suelo y de la clasificación de ecosistemas que se utilizan en todos los subsistemas del inventario y del proceso de elaboración del mapa. Y estos subsistemas se interrelacionan de forma sinérgica para aumentar el valor de los datos. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos explicado en su momento cuando hablábamos de la necesidad de información, la preparación, el diseño operativo, la gestión de datos, el análisis de datos, la documentación y la identificación de todos ellos. En la práctica es muchísimo lo que tenemos detrás de esta diapositiva.
Pero, por supuesto, los sistemas clave incluyen una base de muestra para estimar en el área que nos permita un control de los cambios en las áreas de los usos de tierra del país y las coberturas de suelo a través de resoluciones de imagen de alto nivel utilizando toda una serie de matrices solares y de un bosque nacional basado en el campo y otras tierras con el inventario que nos permite que se mida todo in situ. Y luego, en tercer lugar, tenemos la elaboración del mapa para establecer cuál es la distribución espacial de los diferentes usos del suelo, las coberturas y los ecosistemas. Y luego también todo esto tiene que ver con las directrices y con la herramienta. Y todo tiene mucho que ver con el diseño de la recogida de datos de campo y del muestreo remoto. Bien, en Costa Rica, además, también hemos establecido un sistema para formalizar todo esto. Digo formalizar porque lo hicimos a partir del año 2001 y aquí se estableció el diseño. Entonces todavía no sabía, antes de eso no se había ni siquiera concebido. Hemos trabajado con las diferentes partes interesadas e instituciones que integran este sistema de monitoreo y tuvimos éxito este año, en el año 2021, con la firma del ministerio, el ministro del Medio Ambiente, el ministro de Agricultura y también el ministro de Justicia. ¿Por qué estos ministerios? Pues bien, son los que integran los sectores más importantes que forman parte de nuestro cuadro institucional a la hora de plantearnos ese sistema de monitoreo. Y están representados en un comité ejecutivo donde están el Ministerio de Agricultura, el del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Geografía. Sin embargo, queremos mejorar también las cosas lo antes que podamos para poder incluir también a nuestros colegas del sector de la vivienda, que son los responsables de la gestión del suelo de las áreas urbanas en Costa Rica. Están incluidos en las partes técnicas del sistema, pero consideramos que tendríamos que centrarnos también en la integración de la agricultura y del medio ambiente, cosa que no ha resultado una tarea fácil, pero hemos tenido éxito con todo ello y ahora estamos ya preparados para poder integrar a este otro sector también en la gobernanza del SIMOCUTE, ya que están incluidos también en el trabajo técnico que desempeñamos. SIMOCUTE, además de este comité ejecutivo, tiene una unidad de coordinación representada por CENIGA, que es la oficina que yo coordino. Y ahí tenemos los grupos de trabajo o mesas técnicas de trabajo. Ahora les voy a mostrar cómo funcionamos. Trabajamos en estas mesas y se hace de forma en la que todo el mundo puede participar. Incluimos a las partes interesadas del gobierno, de la academia, de otras instituciones, representando todas el sector agrícola y el sector medioambiental. Y la idea de esta institución es coordinar los trabajos de los grupos técnicos temáticos que se centran en determinados subsistemas o bien en otros elementos de importancia y que tengan un papel consultivo. La función principal de estos grupos estriba en establecer los puntos de vista, ajustar metodologías, establecer normas, estándares y otras herramientas de paisajismo que permitan asegurar la mejora continua. Las actividades de estos grupos de trabajo técnico las coordina CENIGA, el centro que les mencionaba antes, el Centro Nacional de Información Geomedioambiental. Y luego tenemos grupos de trabajo técnicos, el de uso del suelo, por ejemplo, es uno de ellos, el de inventario forestal,
el grupo de trabajo de suelos agrícolas, el de ecosistemas y el de mapa. Tenemos una agenda, como ven, ocupadísima, cargadísima de reuniones, de mesas, de debates técnicos y desarrollando iniciativas de incremento o de creación de capacidades. Esto es de antes, evidentemente, de 2020, porque después tuvimos que vernos obligados a ajustar y a cambiar las cosas, a cambiarlo según las circunstancias. Y como ven aquí ahora, se organiza todo de forma virtual. Aquí lo ven. Pero bueno, no hemos parado, como pueden ver aquí. Y ahora seguimos trabajando con la virtualidad, pero bueno, poco a poco vamos volviendo a lo presencial también. Bueno, en cualquier caso, un desafío importante de la pandemia tiene que ver con la financiación. Aquí ven una noticia, una imagen de una noticia, un recorte, está en español, que dice que por la baja recaudación fiscal que ha tenido el gobierno antes de la pandemia, se ha reducido el presupuesto para las instituciones que se ocupan de los bosques o el programa de servicios medioambientales en el país. Y esto es muy preocupante, es una situación muy preocupante a la que nos enfrentamos porque hay grandes desafíos socioeconómicos y aquí también debería entrar el ámbito forestal. Sin embargo, gracias a nuestro sistema de monitoreo y gracias al trabajo que se ha hecho con las diferentes instituciones internacionales, hemos conseguido obtener financiación basada en resultados a partir del Fondo Verde para el Clima, que está dando apoyo a Costa Rica basándose en lo que hemos podido hacer, que se ha podido medir, hemos podido enseñarle al mundo lo que se ha hecho en el sector forestal en nuestro país, para ser más específicos. Y este no es el único proyecto que tenemos otros proyectos con el Banco Mundial, donde hemos conseguido un acuerdo de pagos por reducciones de emisiones y ha llegado en un buen momento. Nuestros bosques podrían estar mejor, pero bueno, tenemos que ver cómo hacemos frente a todos esos desafíos. Y esto es un ejemplo de cómo nuestro sistema nos está ayudando a poder mantener la sostenibilidad del trabajo que estamos haciendo. Y luego hay otra forma muy importante de seguir adelante con nuestro trabajo y de conseguir más recursos es con la creación de alianzas, de partenariados. Aquí vemos los socios que tenemos de los diferentes proyectos que tenemos en marcha en el marco de nuestro sistema de monitoreo. La FAO, evidentemente, es un socio, un aliado importantísimo para nosotros. Es una parte interesada muy importante para Costa Rica desde el día 1, desde el minuto 1 del nacimiento de Simocute. Nos han ayudado a ir más allá, a pensar en grande. Tenemos ese grupo de observaciones, el GEO. Tenemos un proyecto con ellos y con otras partes interesadas como el sistema de monitoreo de Costa Rica para la rendición de cuentas del capital nacional. Luego tenemos también otro acuerdo en el ámbito de GEO para intentar establecer, abordar la deforestación y la degradación forestal, para intentar medir qué es lo que está ocurriendo con esa deforestación y degradación de los bosques, recurriendo a nuevos sistemas, a nuevos datos de radares, por ejemplo, cosas que no se habían utilizado antes en nuestros informes. Y otro ejemplo es este mapeo que tenemos de áreas de apoyo esencial para la vida, donde utilizamos la información que obtenemos de diferentes partes interesadas para conseguir trazar un mapa que nos diga
¿Dónde es más beneficioso proteger, gestionar y restaurar nuestro territorio para poder lograr esos objetivos de desarrollo sostenibles? Y bueno, todo esto queremos agruparlo para ver cuál es la situación del medio ambiente en Costa Rica, para que lo vean los responsables de la toma de decisiones políticas, porque muchas veces esta información se queda ahí en un informe que se entrega en las diferentes convenciones, a las diferentes partes interesadas internacionales y a veces no llega a los usuarios o a las personas de tu país. Y esto es una vía que estamos explorando para poder llegar a esas partes interesadas del país, para esas recomendaciones. Y es algo que también recomiendan las directrices. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estamos haciendo todo esto. Simocute tiene esta página web www.simocute.go.cr. Les invito a que entren y vean un poco cómo estamos haciendo esa presentación de informes, cómo hacemos la verificación y la difusión del trabajo que hacemos, cómo es la comunicación y difusión, como decía, de todo esto que estamos haciendo, dado que esto es un proceso muy importante que no se acaba nunca y cada vez cobra más fuerza. Y luego, por supuesto, tenemos también aquí los informes técnicos que hemos presentado en la anterior plataforma, donde pueden ustedes hallar los datos más recientes de información y los análisis más recientes que nos han ayudado a conseguir esos resultados que acabo de compartir antes con ustedes. Y muy pronto vamos a tener más cosas que contar. Pero, claro, es muy importante que esto lo podamos traducir, todo ese trabajo y esa labor de monitoreo, se pueda traducir, decía, a acciones que permitan poner a tono nuestro territorio. Por ejemplo, mejorar la productividad y la sostenibilidad, dando valor a la industria del turismo, mejorando la gestión del uso del suelo. No se queda todo en publicar cosas, tenemos que conseguir una transformación real o dar un apoyo auténtico a las partes interesadas locales a partir de ese trabajo que estamos haciendo con nuestro sistema de monitoreo. Y bueno, antes de concluir, quisiera dar las gracias de nuevo a la FAO por desarrollar esa herramienta, esas directrices. Creo que fue en el año pasado, en noviembre, cuando elaboramos esa herramienta de evaluación, obtuvimos estos resultados y creo que ahora habría que hacer una nueva para ver cómo hemos conseguido mejorar, entre tanto, porque eso nos ayudará a poder identificar dónde quedan cosas pendientes, cuáles tienen que ser las prioridades en nuestro trabajo. Y ahora nos darán un nuevo título, vienen cosas nuevas, habrá que evaluar más cosas y también podremos identificar nuevas oportunidades de mejora en todo esto, con esta herramienta. Gracias a todos por su atención y, como decimos en Costa Rica, pura vida. Muchísimas gracias, Rafael, por hablarnos de cómo se pone en marcha este sistema de monitoreo nacional forestal. Ya hemos hablado en el pasado y será muy interesante oír esto para todos los participantes. Y en relación a esto, pues hay nuevos estudios de caso de Costa Rica que sin duda alguna nos interesará mucho a todos poder estudiar. Lo voy a poner el enlace en el chat para que lo puedan ver todos con un copia y pega. Ahí lo tenemos. Sí, muchas gracias Rafael, una vez más. También a los oradores anteriores, a David, que nos ha explicado cómo son esas directrices y esas voluntarias sobre monitoreo forestal, y luego Carla nos ha hablado de la herramienta de evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y Rafael nos ha contado un sistema ya más práctico de aplicación. Gracias a todos por la involucración en las encuestas y también en el chat y en las preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta en el tintero todavía, no lo duden, pónganlo en la casilla de preguntas y respuestas. Haremos lo que podamos para ir respondiendo a todas y por favor pongan el nombre si quieren
quieren dirigir la pregunta a alguien concreto, ya sea David, Carla o Rafael, pues pónganlo al principio de la pregunta porque así lo puedo ver rápido. Voy a las preguntas del box y voy a la primera pregunta para David. Hay una pregunta de Yushat que pregunta cuántos países están utilizando esta directriz y cuál es el feedback que nos dan. ¿Es coherente con el IPCC de 2006, con las directrices de entonces? Buenísima pregunta. Diré en primer lugar que estas directrices se basaron en las directrices del IPCC y están en las diferentes recomendaciones de prácticas que tenemos desde el principio, cuando diseñamos ya estas directrices, ya estaban incluidas aquí. Pero, por supuesto, como mencioné antes, no es tan específico como las mejores prácticas. Para tener una cosa más detallada, tenemos que volver a estas guías, a estas directrices del IPCC o del GIECC. En cualquier caso, lo vamos a lanzar a final del año. Y en cuanto a la pregunta de cuántos países están utilizando estas directrices, pues bueno, esto es complicado. Voy a dar un ejemplo. Antes empezamos a hablar de las directrices y de el tema de la institucionalización, pues todavía no estaba siendo debatido de forma alguna. Se hablaba de monitorización forestal, pero se hablaba de que había que buscar datos, pero no se hablaba de una estructura real de lo que tiene que ser un sistema así. Yo creo que una de las principales contribuciones que tuvimos como FAO fue intentar consolidar este tipo de apoyo específico técnico para los países y que no fuera únicamente en lo que se refiere a la recogida de datos, sino que tenía que ser un proceso mucho más amplio que tuviera relaciones con las diferentes partes interesadas y con los diferentes países. Y bueno, si me lo preguntan a mí y pregunta cuántos países están utilizando esto ya, pues yo diría que la mayor parte de ellos están diciendo que lo hacen. Esa es la publicidad que hacen. Pero luego vamos viendo pues que cuando hablas de eso, vemos que hay países que tienen diferentes actos legislativos o regulamentaciones para el establecimiento de este sistema, incluso en otro tipo de directrices, pues ahora se incluye el tema y poco a poco se va pasando a un plano más amplio. Es difícil hacer el seguimiento y el rastreo de todo esto, pero bueno, ha tenido un impacto en todo el mundo, desde luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, tenemos otra pregunta para usted. Dice, ¿está el monitoreo de bosques entre el SDG, o sea, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, y no es una mayor carga que se añade? Pregunta de Carissa. Bueno, uno de los principales recomendaciones que tenemos en las directrices siempre es hacer lo que llamamos la evaluación de necesidades de información. Estamos dentro de este proceso y queremos que proporcionar la información que necesita el país para ellos y también para cumplir con los informes internacionales. Pero si el país decide que la información es colectiva y tenemos que responder nosotros, pues entonces a veces no les supone una carga adicional porque ya están cumplimentando con esas informaciones, sus sistemas de monitoreo nacional. En esos casos, pues nosotros simplemente brindamos ayuda para apoyarles a obtener más información. Yo creo que es bueno cuando se empieza con esta actividad de la evaluación de la información, realmente centrarnos en la información que realmente necesitamos. Muchísimas gracias, David. Hay otra pregunta para Carla en esta ocasión. Carla,
¿podría hablar un poco más de las directrices voluntarias y la herramienta de evaluación, directrices de la IPCC que acaba de mencionar David y el impacto que tienen? Gracias. Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, como no. Como ha dicho David, las directrices voluntarias están vinculadas a las directrices del IPCC y en la herramienta de evaluación analizamos otras fuentes de información y otras directrices, como por ejemplo las de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques, para tenerlos en cuenta y encontrar aspectos más útiles. Por ejemplo, el vínculo entre la teledetección y los datos sobre el terreno. Y eso es muy importante para poder analizar y utilizar la herramienta de evaluación, ver cómo se vinculan mejor estas dos fuentes de información. Porque para poder responder a esa pregunta sobre la reducción de emisiones, hay que combinar mejor estas dos fuentes de información para poder calcularlo de un modo más fiable. También, bueno, hay muchas otras herramientas, por ejemplo, que ha desarrollado la FAO en su iniciativa, en el que se puede ver cómo esta información que procede de distintas fuentes puede conjugarse mejor y responder a las necesidades de las directrices de la IPCC. Muchísimas gracias, Carla. Una pregunta más para Rafael, de Juana, y nos habla sobre la financiación. Ya en el pasado nos han preguntado sobre ello en otras sesiones del webinario. ¿Cómo no? Y usted igual puede contestar bien, Rafael, a esta pregunta debido a su puesto a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo se financian esos sistemas de monitoreo forestal nacional? Bueno, es una pregunta complicadilla porque la financiación puede llegar de distintas fuentes y también decir que el sistema no es un sistema centralizado con una unidad centralizada, sino que se va integrando del trabajo que se realiza bajo distintas instituciones, con lo cual hace falta financiación de las instituciones para hacer ese trabajo y preparar sus informes, y también financiación para coordinar todo ese sistema y poder hacer un seguimiento, etcétera. Con lo cual está claro que la financiación institucional o gubernamental es importante, pero eso sobre todo va a utilizarse para el trabajo realizado por lo que interesa a las instituciones. Y luego obtenemos mucho apoyo y financiación de los organismos de cooperación internacional. Muchísimas. Desde luego que sin la cooperación internacional Costa Rica no podría realizar muchos de los proyectos que les hemos ido mostrando. Bueno, creo que Rafael se ha perdido por un momento. Bueno, pero básicamente responde a que no podemos contestar con una única respuesta para todos, pero uno puede aprovechar los ejemplos de distintos países, Costa Rica siendo uno de ellos. Bueno, esperemos que Rafael se vuelva a unir en unos minutitos y mientras tanto podemos pasar a una pregunta para Carla, si les parece bien. Carla, hemos visto en su presentación que la herramienta es muy útil para evaluar a nivel nacional qué carencias puede haber en cada sistema nacional, y también puede ser muy útil para la transparencia bajo el Acuerdo de París. Quizás nos lo puede explicar un poquito más hasta que llegue Rafael. Bueno, ahí lo tenemos. Disculpe, Emily, ¿puede repetir la primera parte de la pregunta? Sí, decía que la herramienta es muy útil para ir pensando en las creencias, en los
huecos que puede haber en los sistemas nacionales de monitoreo y también puede aumentar la transparencia bajo el Acuerdo de París. ¿Y nos puede explicar un poco más los detalles de ello? Sí, cómo no. Bueno, la herramienta permite que los países identifiquen las carencias y muchas veces hay aspectos institucionales en ese sentido que pueden mejorarse. Yo he visto las respuestas de la encuesta y muchas personas han dicho que el medir es una de las cosas que más hace falta desarrollar y los arreglos institucionales también, quizás, porque hace falta organizar y coordinar a muchas instituciones para que se desarrollen y trabajen distintos temas para obtener los resultados y sobre todo desde el punto de vista de las medidas. Yo creo que los gobiernos tienen que trabajar con mucho ahínco en esos acuerdos institucionales para obtener mejores soluciones para los aspectos más técnicos. La información la van integrando las instituciones y si eso es así, va a mejorarse mucho el proceso del reporting de los informes. En muchos casos, por ejemplo, vemos diferencias en cuanto a las definiciones del uso del suelo, por ejemplo. Y eso es algo clave que hay que mejorar en los países, porque si hay distintas definiciones operativas para cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, entonces las estadísticas van a ser también diferentes, con lo cual hay menor transparencia y también el sistema no es suficientemente robusto, con lo cual realmente hay que discutirlo mucho a nivel interno para aclarar los términos, las definiciones, la metodología que se va a emplear. Y todo ello debe documentarse muy bien y tiene que estar disponible tal y como lo pide el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Muchísimas gracias, Carla. Sí, la importancia de la documentación también se ha comentado. Bueno, creo que ha vuelto Rafael, le perdimos durante unos segundos. Quizás podamos volver a la pregunta que estaba contestando en ese momento, que era sobre la financiación de los SNMFs. Muchas gracias, Emily. Pido disculpas. Bueno, como decía, hay distintas fuentes de financiación, sobre todo del presupuesto estatal para las instituciones que tienen unos mandatos concretos y obviamente la cooperación internacional y los pagos en base a resultados. Todo es parte permite sostener nuestros sistemas de monitoreo nacionales. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Tengo muchas preguntas para usted en el chat y quizás podemos resumir algunas de ellas. Hablan de los desafíos. ¿Cuáles han sido los principales desafíos en el desarrollo de Simocute y qué le aconseja a otros países que lo experimentan? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, pero estaba pensando a ver qué puedo decir porque han salido muchos temas. Pero algo muy importante que quiero comentar es lo siguiente, el proceso de integración de los distintos sectores. Aunque no sea nada fácil, o sea, es muy fácil decirlo, pero en la práctica es difícil de ponerlo en marcha. Cuando tenemos distintas instituciones que tienen distintos actores con diferentes intereses, por ejemplo, el sector medioambiental, el sector agrícola, pues claro, no es nada fácil hacer que se pongan de acuerdo. Entonces yo creo que eso es un factor que ha supuesto que
hemos tardado casi 6 años en poder firmar el decreto de Simocute, porque queríamos que a los dos ámbitos firmaran ese acuerdo. A veces nos decían, bueno, ¿y por qué queremos que participe el sector agrícola? Porque lo hacemos solo con el Ministerio de Medio Ambiente y lo tenemos todo resuelto rapidísimamente, ¿no? Tendríamos el decreto, lo hubiéramos tenido mucho antes. Sin embargo, eso no nos iba a permitir tener la fuerza que queríamos que tuviera Simocute, porque el sector agrícola es el segundo sector más grande que estamos monitoreando en nuestro país. En primer lugar, zona forestal, pues el 60% de cobertura de nuestro territorio, y luego tenemos el terreno agrícola. Por eso es tan importante integrarlos, y también el sector urbano, que también queremos monitorearlo, y las interacciones que hay entre esos tres sectores o ámbitos. Eso es lo que queremos medir, y la mejor forma de hacerlo es si todos trabajamos juntos, todas las instituciones que tienen esos ámbitos en su mandato. Y ese ha sido nuestros principales retos. Pero creo que hemos salido airosos. Y bueno, muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta más. Ha habido muchísimo interés por su presentación, relacionado también con la pregunta que le planteamos antes a Carla. Mañana nuestro segundo webinario va a tener expertos del Convenio Marco de Cambio Climático y van a hablar de cómo aumentar la transferencia. Ese marco tenemos. Hay algunos cambios previstos en Simocute en los próximos años como parte de esa mejora continua y para adaptarse con ese marco de la transparencia aumentada. Sí, Simocute siempre está en un proceso de mejora continua y el país también. Nosotros contemplamos cambios en la gobernanza para Costa Rica. Por ejemplo, nuestra Dirección General para Cambio Climático está liderando más el trabajo que realizamos con los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es nuevo de este año. Y es muy importante que también tenemos un grupo de trabajo de cambio climático. Bueno, todavía no ha empezado con sus tareas, pero es algo que tenemos ahí para que empiece a trabajar lo antes posible, para aplicar todos esos cambios que hemos ido comentando. Y es importantísimo también informar a otros compañeros que son partes de este nuevo sistema. Por eso hace falta tener esos grupos de trabajo, que es una forma muy útil de interaccionar y poder aplicar los procesos. Y también hay otra iniciativa que tiene el Ministerio para fortalecer más el Ministerio en sí, creando una nueva Secretaría de la Transición Ecológica. Bueno, no sé muy bien qué nombre le van a poner al final, pero es una nueva secretaría que va a integrar mi oficina, CENIGA y también los departamentos de planificación y ordenación del territorio del Ministerio con el de Cambio Climático. La verdad es que mi oficina es muy pequeñita, solo somos 3, pero vamos a crear una oficina de mayor peso, que tenga más influencia, y eso puede ser útil para poder integrarse mejor en el proceso del convenio marco y también conectar toda la información que necesitamos para distintos objetivos. Con lo cual, yo creo que vamos a ver cambios importantes en el futuro que nos va a permitir cumplir mejor, no solo con las obligaciones de información de nuestro país, sino también a nivel internacional. Muchísimas gracias, Rafael. Pues sí, tengo muchas ganas de escuchar mañana lo que tenga que contar en el webinario.
Bueno, nos vamos quedando un poco sin tiempo, pero una pregunta más para David, relacionada también con la pregunta que le hemos planteado a Rafael sobre los retos. David, en base a todos los años que tienen experiencia en el monitoreo a nivel internacional y también el hecho de que las directrices se publicaron ya hace 4 o 5 años, ¿cuáles son los retos que siguen persistiendo ahí en todo el mundo? Bueno, una pregunta muy interesante, Emily. Yo creo que cuando las personas o desconocen o no entienden algo, realmente pues no se animan a seguir por ese camino. Las personas que toman decisiones en nuestros países, los que establecen las reglas, ¿no?, del juego, cuando hablamos de información, del tema de forestal, pues es algo que realmente no les interesa mucho. ¿Y por qué? Bueno, y cuando les hablas del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, pues es algo que tampoco acaban de entender. Incluso en nuestro sector, hace 5 o 6 años, hubo muchos debates sobre qué serían estos sistemas de monitoreo forestal, personas planteaban distintas ideas, distintas soluciones. La verdad es que no quedaba muy claro qué era. Algunos hablaban de teledetección, otros hablaban del Acuerdo de París, yo qué sé, diferentes cosas. Pero al final, lo que es importante es entender bien cuál es el proceso específico que tenemos que aplicar en nuestro país. El proceso eh, que tienen que seguir y que los gobiernos de cada país esa información a su propio, como no cumplir con los requisitos del convenio marco de cambio climático, pero tienen que poder para objetivos, su propia planificación futuro es importante. Y cuando ya se dan cuenta los gobiernos de que es una información valiosísima para ellos, entonces también invertirán recursos, al igual que los dedican a otros temas. A veces les preguntamos cuánto vale un sistema nacional de monitoreo forestal. A veces parte de los elementos que constituyen ese sistema nacional ya lo tienen, pues tienen la teledetección, tienen esos recursos, etcétera, pero no trabajan juntos todos esos componentes, con lo cual no se puede consolidar. Y yo creo que ese es uno de los retos, ver cómo podemos consolidar esa toda información y que los gobiernos se den cuenta de que es algo muy útil para los países y que pueden utilizar esa información para sus propios objetivos y para su propio desarrollo. Y cuando eso lo tengamos resuelto, creo que lo demás será coser y cantar. Algunos preguntan, por ejemplo, si esta información pues, va a servir para las contribuciones nacionales sobre los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Sí, sí, desde luego, cómo no, pero en primer lugar hay que tener esa información nacional que es esencial para cada país, para que realmente dediquen los recursos que necesiten a cada ámbito. Y eso es uno de los principales retos que tenemos, creo yo. That's a good Muchísimas point. gracias, David. Es una intervención muy interesante para la sostenibilidad de los procedimientos y el propio sistema. Es algo fundamental. Gracias. Y también gracias a Rafael y a Carla, nuestros presentadores hoy. Y gracias al público. Habéis sido muy activos, de los públicos más activos que hemos tenido. Casi 70 preguntas. Impresionante. Y hemos conseguido abordar muchas de ellas en la hora y media pasada y espero que haya ayudado a cimentar algunas de las cuestiones que hemos aprendido a lo largo de las últimas semanas de este curso. Las preguntas que han quedado sin respuesta de nuestra casilla de preguntas y respuestas las vamos a responder en un documento de seguimiento que vamos a publicar y esperemos que podamos también dar respuesta entonces a esas. Y con esto me gustaría dar la palabra a Julian Fox, líder del equipo de FAO de monitorización de bosques, que va a pasar a la intervención de las conclusiones. Muchas gracias, Emily. Para resumir, el webinario de hoy ha tratado los sistemas de monitoreo nacionales forestales sobre el papel y en la práctica. Sabemos que los sistemas de monitoreo forestales nacionales son útiles porque generan información para numerosas necesidades que tengan que ver con los bosques, como por ejemplo la necesidad de saber sobre la madera extraíble, la biodiversidad, el carbón, los usos medicinales
internacionales y también la información internacional para la Red Plus, para la Convención de Diversidad Biológica o para la evaluación de recursos forestales global. Sabemos que un sistema nacional de monitoreo forestal es fundamental para monitorear un bosque en un país y tenemos directrices, las directrices voluntarias del monitoreo forestal nacional desarrollada a través de negociación y consensos con muchas partes interesadas de todos los rincones del mundo. Tal y como ha dicho ya hoy David, un derivado que nos ayuda mucho es la directriz voluntaria, es la herramienta de evaluación que nos ha presentado Carla, presentada para poder evaluar rápidamente las necesidades, el material del sistema a partir de las directrices voluntarias, así como la guía de Red Plus. Rafael nos ha mostrado cómo la herramienta fue aplicada en Costa Rica y nos invitó a un viaje por todo el sistema de monitoreo nacional forestal de Costa Rica, subrayando los éxitos, desafíos y los siguientes pasos a dar, que nos van a hacer pensar mucho cuando pensemos en los NFMS de sus propios países. Mañana vamos a tener un webinario segundo final y otro MOOC que se centrará en la importancia de los arreglos institucionales para la transparencia y que se centrará más en la acción climática sobre el Acuerdo de París. Será mañana en inglés con interpretación simultánea al francés y al español con el título Una transición de la medición, la información y la verificación en el marco para llevarnos a un marco de transparencia más potente, mirando también en el futuro. Esperamos verles a todos mañana. Gracias, un feliz día, una feliz tarde y ha sido un placer estar con ustedes en este día y medio. Muchas gracias.